Gálatas capítulo 2 del 11 al 14, si podemos leerlo juntos. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara. Amén. Estamos hablando de una situación, ya vamos a explicar un poco el contexto, entre Pablo y Pedro. Pablo confronta cara a cara a Pedro, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez Pedro, ¿comía con quién? Con los creyentes gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran parte del pueblo judío. ¿Estamos de acuerdo? Como nosotros. Quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, que eran judíos conversos, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo ¿a qué? A la crítica de los que insistían de la necesidad de la circuncisión. Versículo 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Está viendo? Amén. Vamos viendo la situación. Versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, hablando de Pedro y de todo este grupo de judíos conversos al cristianismo, pero que seguían arraigados a sus culturas, ¿sí? Y a sus costumbres. Le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pregunta Pablo a Pedro. Amén. Podemos ver una situación en la iglesia de Antioquía. Antioquía era una iglesia ubicada en Siria, ¿sí? Antioquía de Siria. Era un lugar donde Bernabé primero había llegado a corroborar, porque los judíos conversos se habían convertido al cristianismo. ¿Se acuerdan el evento del libro de Hechos capítulo 2? Cuando todos estaban en el Pentecostés y luego volvieron a sus tierras. Ellos eran de este lugar de Antioquía y empezaron a una iglesia en ese lugar. Pero eran judíos conversos. Hasta ese momento la iglesia de Antioquía empezó a ponerse de alguna manera mixta entre judíos conversos y gentiles, gente que no era del pueblo precisamente de Israel. Y había algunas cuestiones, porque había un sector de los judíos conversos que habían llegado al lugar, ¿sí? Y habían empezado a imponer o tratando de imponer su tradición, hablando de la circuncisión como un medio de salvación, hablando de festejar y demás las fiestas judías, e imponer esto como parte del cristianismo, que en realidad no es, porque el cristianismo está centrado en Cristo y entendemos que en Cristo se cumplen todas estas fiestas y celebraciones, incluido también sacrificios y demás, porque Cristo fue el sacrificio perfecto presentado por el Señor para propiciación de su pueblo. Amén. Entre ellos gentiles y judíos. Pero esta gente estaba tratando de imponer. Y vemos una situación de conflicto en la que Pedro comía con los no gentiles, pero cuando llega un grupo de amigos judíos conversos, tiene temor a la crítica, tiene temor al rechazo y empieza a dejar de compartir con los gentiles y a juntarse con los judíos conversos por un temor al rechazo, que es algo que vamos a desarrollar hoy. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo la situación más o menos? Bien. Siguiente diapositiva. Muchas veces sabemos la doctrina correcta, como Pedro, conocemos versículos, asistimos a la iglesia, hablamos del Evangelio, pero vivir verdaderamente conforme al Evangelio no siempre es fácil. El Evangelio nos llama a depender completamente de Cristo y no de nosotros mismos. Amén. Totalmente contrario al concepto que tenía el pueblo judío, que ellos pensaban que la salvación era por obras, y presentando estos sacrificios también como parte del perdón de sus pecados y como parte de estas obras de justicia. Eso confronta el entender que el Evangelio no es por nosotros y es
morir a nosotros mismos para que Cristo crezca, eso confronta a nuestro orgullo, nuestros temores, nuestras necesidades o nuestra necesidad de aprobación. Pablo tuvo que confrontar a Pedro porque, aunque conocía la verdad, estaba actuando de una manera que contradecía el Evangelio. Al tratar de imponer, al tratar de decirle se tiene que circuncidar, tiene que cumplir con esto y aquello, se estaba alejando, amén, del centro y de la suficiencia de Cristo como el Salvador, amén, y como el fundamento del Evangelio. Ahora, esta clase, aquí vamos un poquito a los objetivos. El Evangelio nos va a enseñar que el Evangelio no solo se cree, sino también que se vive. Una iglesia puede tener una buena doctrina, pero una mala cultura. Amén. Estamos hablando de la ortopraxia, ¿sí? Es la forma en la que nosotros llevamos adelante el Evangelio y lo que entendemos del Evangelio. El temor al hombre puede alejarnos de Cristo, aunque es fácil vivir conforme al Evangelio, aunque no es fácil vivir conforme al Evangelio, sí es posible por la gracia de Dios. Amén. Como dije al principio, muchos empezamos el camino del Evangelio con gozo, con entusiasmo, pero al ir caminando y al ir viendo que Dios, no sé si me pasa a mí solamente o usted también lo siente y lo ve así, porque es así, amén, el Señor cada vez va demandando un poco más. Y digo, no, Señor, ya dejé esto y aquello, ya controlo mi carácter, dejé la ira. Sí, pero también controla tu lengua. Controla esto, controla aquello. Es como que Dios va de alguna manera a través del poder del Espíritu Santo y la convicción, trayendo a nuestra vida, amén, convicción de pecado y mostrándonos áreas que antes no las veíamos o las naturalizábamos como normales. Y Dios sigue exigiendo más y más, porque el fin y el propósito del Evangelio, ¿cuál es? Romanos 8:29, ser conforme a la imagen de Cristo. O sea que hasta que no alcancemos ser como Cristo, ese es el fin del Evangelio. Hasta que no alcancemos a ser como Cristo, el Señor no va a dejar de demandar y de transformar nuestras vidas de gloria en gloria, dice Corintios. Amén. ¿Está contento por eso? Amén. Y eso vamos a ver que no es algo que nosotros hacemos con nuestra voluntad, es obra del poder del Espíritu Santo, pero nosotros dependemos o debemos depender de Él para experimentar esta transformación que Dios va demandando de nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el punto 1. El Evangelio nos llama a morir a la autosuficiencia. Amén. Y es bueno entenderlo esto desde el principio. Será una charla muy buena desde la gente que comienza recién el camino del Señor, para que entiendan cuál es el hilo conductor de todo el Evangelio, que es depender de Dios en todas las cosas. Literalmente. Vamos a ver por qué digo esto. Una de las mayores o de los mayores obstáculos para vivir el Evangelio es nuestra tendencia natural a confiar ¿en quién? En nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra belleza, en lo que tenemos, en lo que poseemos. Desde Adán y Eva, vimos en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan cuál fue la tentación que Satanás presentó a Eva? Si comes de este fruto serás como Dios, amén. Y el ser como Dios es poner mi propia regla, decir o discernir yo según mi parámetro qué es bueno y qué es malo, sin tener en cuenta a Dios, y hacer mi propia voluntad. Con eso luchamos todos, amén. Con esa naturaleza caída y pecaminosa luchamos todos desde Adán y Eva. El ser humano intenta vivir independiente de Dios. Queremos controlar nuestra vida, justificarnos por nuestras obras y sentir que somos suficientes por nosotros mismos. Pero el Evangelio destruye por completo esta mirada de la autosuficiencia. Amén. Uno de los pasajes que más me marca y me enseña la plenitud del Evangelio justamente es Juan capítulo 15 del 4 al 5. Vemos acá esta definición dada por el Señor: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan ¿dónde? En mí. Está explicando, ¿no? Una rama ¿de quién necesita?
del tronco, del árbol. Amén. Si esa rama se corta, ¿qué pasa? Se muere. De la misma manera en que una rama necesita del tronco, amén, de ese árbol para poder sobrevivir y dar frutos, nosotros necesitamos de Cristo en nuestras vidas para sobrevivir y dar frutos espirituales. Versículo 5 lo afirma de esta manera: ciertamente yo soy la vid, yo soy el árbol, dice Jesús. Son palabras de Él. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer. Esto es determinante. No pueden hacer absolutamente nada. Separados de Dios no podemos vivir una vida en santidad. Separados de Dios no podemos tener una familia, no podemos tener una esposa, un esposo, no podemos criar a nuestros hijos, no podemos tener un negocio, una profesión, un trabajo, porque separados de Dios solo lo único que vamos a buscar es la gloria nuestra y no la gloria de Dios. Amén. Y Cristo aquí nos da una revelación. Nada podemos hacer apartados de Dios. Absolutamente nada. Decirle a que tenés no puedes hacer nada. Nada. Debemos aprender a depender del Señor. Por eso estamos aquí. Amén. Por eso oramos cada día, por eso buscamos su palabra, por eso oramos, estamos en presencia de Dios, porque no podemos hacer nada, absolutamente nada. ¿Alguien está entendiendo esto en este tiempo? Amén. ¿Alguien que puede decir, yo estoy entendiendo que no puedo hacer nada? Y cuando estaba lejos de Dios, hacía todo, pero lo hacía mal. Literalmente, lo hacíamos, me incluyo, mal. Amén. Y aún estando en Cristo, muchas veces tenemos esa lucha con la autosuficiencia de querer hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta a Cristo. Pero el Señor te recuerda otra vez: apartado de mí, nada podéis hacer. Amén. Seguimos. La vida cristiana no se trata de mejorar nuestra carne, sino de depender diariamente de Cristo. Y esto es el concepto fundamental del Evangelio. Es el concepto fundamental de una vida espiritual en victoria, de poder seguir creciendo en la fe. ¿Usted quiere seguir creciendo en la fe? ¿Quiere seguir creciendo en santidad? ¿Quiere seguir siendo transformado, cambiado por el Señor? Amén. Esto es clave. Tenemos que depender de Cristo. No podemos hacer nada. Muchas veces, y esto va para lo que servimos también, servimos con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, porque ya lo sabemos hacer. Entonces enseño, hago esto, canto aquello, ministramos sin orar, sin haber estado en comunión con Dios, sin buscar al Señor. Tomamos decisiones sin buscar al Señor, y así nos va también. Intentamos cambiar nosotros. Quiero dejar este hábito, quiero dejar mi mal humor, quiero cambiar la ira, quiero cambiar esto y aquello, pero sigo dependiendo de mí y no busco al Señor. Amén. ¿Cuántos han intentado cambiar sin Dios? ¿Se puede? No. Solamente el Señor es el que hace la transformación. Pero la verdadera transformación ocurre cuando permanecemos ¿en quién? En Cristo. Juan, ¿se acuerdan lo que vimos recién? Juan capítulo 15 dice: permanezcan en mí. La palabra permanecer significa ser sostenido desde abajo. Amén. Y les daba esa aclaración. El otro día charlaba en uno de los ayunos que tuvimos y me imaginaba esto de permanecer, porque es la traducción en el griego. Ser sostenido desde abajo es como ese padre que alza a su hijo. Amén. Y lo cuida, lo protege, lo lleva en sus brazos. Dios nos quiere tener en ese lugar, pero ¿qué hacemos como niños caprichosos? Nos bajamos de los brazos del Señor. No nos dejamos sostener por Él, no nos dejamos cuidar, no nos dejamos proveer, no nos dejamos ayudar. Y Dios quiere tenernos en sus brazos. Amén. ¿Cuántos aquí van a reconocer y dicen: yo soy débil, soy torpe, hay cosas que no puedo cambiar, necesito dejarme sostener con el Señor y no seguir haciendo las cosas a mi forma, a mi manera? Amén. Y eso es rendición, eso es rendirse, reconocer que no puedo hacer
nada sin el Señor. Necesito permanecer en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. En esta semana hemos hablado en el ayuno acerca de la contemplación. Dice, por tanto nosotros todos, ¿podés ponerla por favor en Nueva Traducción Viviente? Esta versión me gusta también. Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, hablando de que hemos conocido al Señor, hemos sido alumbrados espiritualmente, podemos ver y reflejar la gloria de Él. ¿Qué dice? Podemos ver y... ¿Es posible reflejar el carácter de Cristo? Sí. ¿Es posible ser transformado? Sí. ¿Es posible cambiar nuestro carácter? Sí. Amén. Podemos ver y reflejar. O sea, está en nosotros. Dios nos ha dotado de esa capacidad y de ese poder. Sí lo podemos hacer. Dice, reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Con esto quiero decirles que es posible. Si en nosotros está el Espíritu de Dios, está la capacidad de alcanzar la santidad y el estándar de santidad que Él quiere y que Él pensó para nosotros. Amén. Es posible cambiar nuestro carácter, es posible dejar los hábitos pecaminosos, es posible ser transformados por el Señor, es posible. Amén. Y estas promesas tienen que recordarlas. Cuando ustedes dicen, no, no lo puedo dejar, esto es algo que me atrae. Mentira del diablo. Les digo dos cosas: o vivimos en la realidad de Dios, o vivimos en la mentira de Satanás que nos dice que no podemos cambiar. ¿Qué elige usted? Y cada día estamos frente a la verdad de Dios y a la mentira de Satanás, de elegir la verdad de Dios y decir, no, yo puedo, yo tengo el Espíritu de Dios y puedo ser transformado. O está la mentira de Satanás que nos dice, no, vas a seguir siendo la misma persona. ¿A quién elige creer? Por eso decimos que también el ser transformados a la imagen del Señor, ya está la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros, pero está en nosotros el tener la fe para creer que Dios ya ha hecho en nosotros la obra. Y esa fe es fortalecida en la presencia de Dios. Amén. Entonces, si yo no oro, si yo no leo su palabra, si yo no me congrego, no escucho palabra de Dios, mi fe está débil. Por eso no puedo creer la verdad de Dios y sigo cayendo en la mentira de Satanás. Y por eso no cambio, no soy transformado. Ya está en nosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo podemos entender o no? Pero necesitamos ¿qué? ¿Qué significaba esto? Permanecer en Cristo. Juan 15. Dejarnos sostener por el Señor. Ir a su presencia cada día y mostrar nuestra incapacidad. Amén. Ahora, Gálatas capítulo 2, siguiente diapositiva, por favor, que está ahí. Mire qué tremendo lo que nos dice Pablo. Mi antiguo yo ya ha sido, ¿cómo? Crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando, y ahí le puse entre paréntesis, ¿qué? Dependiendo. Amén. Vivo en este cuerpo terrenal, porque acuérdense que el creer que Dios nos transformó y vivir la realidad de Dios es una cuestión de fe, de confianza. Por eso dice Pablo, terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio nos enseña que nuestra justicia está en ¿quién? Él nos saca de ser pecadores y nos llama justos. Nuestra fuerza, ¿dónde está? En Cristo. Nuestra aceptación, ¿dónde está? En Cristo. Nuestra vida, ¿dónde está? En Cristo. Todo lo que necesitamos para vivir la vida nueva y la novedad de vida, como dice Pedro, que Él nos ha dado, está en Cristo. ¿Dónde tengo que buscar fortaleza? ¿Dónde tengo que buscar transformación? ¿Dónde tengo que buscar la fe que necesito para vivir en la realidad de Dios y no en la mentira de Satanás? En Cristo. Amén. Decí conmigo, Cristo es suficiente. Y eso es lo que los judíos no podían entender. Ellos querían seguir cumpliendo los ritos, las tradiciones, querían seguir circuncidando a la gente,
Porque no estaban entendiendo que Cristo era suficiente. Decirle a que tenés al lado, Cristo es suficiente. Amén. ¡Wow! Cristo es suficiente. Ahora, seguimos. El peligro de tener doctrina correcta, pero una cultura equivocada. Pedro, como vimos al principio, conocía perfectamente el Evangelio, porque él había sido salvado por Cristo, había sido discípulo del Señor, caminó 3 años con Cristo, y aún así había sido perdonado después de la traición. ¿Se acuerda? ¿Quién mejor que Pedro, que conoció la gracia del Señor, para vivirla? Pero a veces parece que nos olvidamos, ¿verdad? Había visto la obra de Dios en los gentiles. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Sí? En el libro de Hechos, el Señor le permite tener una visión a Pedro donde desde el cielo bajaba como un mantel, y dentro de esa tela o mantel bajaban muchos animales que para los judíos eran considerados impuros. Y escucha la voz de Dios en esa visión, Pedro, que Dios le dice, Pedro, mata y come. Y dice Pedro, Señor, como buen judío, ¿no? Señor, yo nunca he tocado ni comido nada de estos animales que son inmundos. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y no se refería a la comida, se estaba refiriendo a los gentiles, al pueblo no escogido quizás anteriormente, pero ahora sí, amén, que Dios había abierto la salvación tanto para judíos como para no judíos, porque el pueblo judío consideraba a los gentiles como inmundos o impuros, amén. Y Pedro le estaba diciendo, y Dios le estaba diciendo, Pedro, no consideres inmundo a lo que yo santifiqué. Y después de eso, en el libro de Hechos, vemos que Dios estaba preparando el corazón de Pedro para poder predicar y estar en la casa de Cornelio. Que Cornelio era un general romano, imagínense. Dios le rompió toda la estructura. Ellos decían, no, Cristo vino solamente para los judíos y demás, y de repente el Señor le permite ver la visión, lo lleva a la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio él predica la palabra, toda su familia se convierte y se bautiza. Tremendo. Y reciben el don de lenguas también como parte de esa manifestación del poder y la llenura del Espíritu Santo, amén, que se dio específicamente en el libro de Hechos. Y entiende Pedro que la salvación no era solo para judíos, sino también para ¿quién? Para gentiles. Gracias a eso estamos acá. Amén. Gracias a eso estamos acá. Ahora, Pedro sabía todo esto. Había visto, dijimos, la obra de Dios en los gentiles. Sabía que Dios no hacía acepción de personas. Sin embargo, comenzó a apartarse de los gentiles por presión social. Por temor ¿a quién? Al hombre, por temor a lo que van a decir. Ya no voy a ser tan santo, mis amigos no van a hablar conmigo. Empezó a apartarse del Evangelio. Ahora, esto revela una verdad importante. Una iglesia puede predicar correctamente, pero aún así vivir incorrectamente. Porque, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, el temor a los hombres nos lleva a ser hipócritas aún dentro de la iglesia. ¿Sabe? Porque el temor a los hombres quiere decir no, que mis hermanos no descubran cómo soy yo. Y entonces vengo a la iglesia y muestro una apariencia de santidad, tenemos la aureola, ya estamos levitando de santidad entre nosotros. Pero cuando salimos de acá, nos vemos en la calle, tenemos amistades en la calle, nuestra boca cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestras acciones cambian. Entonces caemos en la hipocresía por temor al hombre y no temor ¿a quién? A Dios. ¿Qué temor tenemos que tener? Temor a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, esto es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Vemos acá en Tito, capítulo 1, versículo 17, dice que tales personas afirman conocer a Dios, pero le niegan con la manera en la que viven. Son detestables y rebeldes y no sirven para hacer nada bueno. Así lo define Pablo. Amén. A estos hipócritas que se muestran buenos en la iglesia, pero saliendo de la iglesia o en su vida personal o en su intimidad, amén, siguen siendo pecaminosos, siguen guardando y ocultando su pecado. ¿Queremos ser de esos? Amén.
Dios no quiere una iglesia hipócrita. Dios quiere una iglesia limpia, sin mancha. Nuestra conducta puede negar aquello que afirmamos creer. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de tener una doble vida. Amén. O soy de Cristo y vivo como Cristo, o soy de Satanás y me revuelco en el pecado y me voy con Satanás. No, como dice Apocalipsis, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. Pregúntale a que tenés al lado, ¿de qué lado estás? O somos o no somos. Amén. Guarda a los tibios. Amén. Seguimos avanzando. Ahora, ¿cómo luce, cómo se ve una cultura equivocada? Amén. Hablando esto de la práctica del Evangelio, de quizás conocer el Evangelio, saber versículos, saber historias, saber un montón de cosas del Evangelio. Sí, porque los reformados, sí, porque la ley esta y la ley aquella y que el pueblo... Sí, hermoso, sabes muchas cosas, pero tu vida, ¿cómo está? ¿Cuál es el testimonio de tu vida? ¿Qué pueden decir tus hijos de vos? ¿Qué puede decir tu esposa de vos? ¿Me está entendiendo, quiero decir? Ahora, ¿cómo luce esta cultura equivocada, esta manera de vivir? Cuando hay apariencias, pero no hay humildad. Alguien que realmente ha conocido al Señor y entiende que es un pecador que no merece nada, vive en constante arrepentimiento, humildad y gratitud. Eso tiene que caracterizar al cristiano. Arrepentimiento, humildad y gratitud. Alguien que dice, no, porque yo sé, viste cómo prediqué, viste cómo enseño, viste cómo sé la ley del Señor, viste cómo la guardo. Alguien que ustedes escuchan así, fariseo, ya está, papá, estás viviendo equivocadamente la cultura del Evangelio. Amén. Porque la cultura del Evangelio se muestra en la humildad del corazón. Aquel que empieza a criticar, mirá qué espiritual que soy, yo vengo a la iglesia, vos no venís, mirá cuántas horas oro, mirá cuánto plata doy, mirá qué hago, mirá lo que no hago, yo lo podría hacer mejor. Falta de humildad, y eso no refleja el carácter de Cristo, y es una cultura equivocada o contraria a la cultura del Señor. Cuando hay exigencia pero no gracia. Otra vez caemos en el legalismo. Amén. No, es que tenés que hacer esto y aquello. Sí, todo bien. Pero la palabra del Señor dice que el carácter de Cristo es la vara y el cayado, como dice el Salmo 23. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son parte del carácter de Dios. Tiene que haber vara, corrección, sí. Y tiene que haber gracia y misericordia con el cayado. Amén. No puedo estar todo el tiempo machacando y no mostrando la gracia de Dios. Tiene que ser una y una. Amén. Guarda con caer en el legalismo, guarda con caer. ¿Y la gracia? ¿Para cuándo? Te la debo. Si no fuera por gracia, ninguno de nosotros estaría acá. No se olvide de dónde el Señor lo sacó. Amén. Decirle a que no te olvides de dónde el Señor te sacó. Amén. Cuando tenga el deseo de criticar, de hablar mal de él, no te olvides de donde el Señor te sacó. Amén. Tené misericordia, orá, busca al Señor. Tercero, otra contradicción que vemos es cuando la gente siente la presión de fingir santidad dentro de la iglesia. Amén. Entonces, no realmente hay un deseo en el corazón por santificarse, sino que llega a la iglesia o llega a su casa y está fingiendo todo el tiempo. No espera el momento uno para salir de su casa, de la iglesia, y hacer lo que quiere. Ahora sí soy yo. Es como que vienen a la iglesia o están en algo y se ponen el disfraz de cristiano, ¿no? Y no esperan, como si están quedando sin aire. Ahora sí soy yo. Y empiezan a hacer lo que realmente hay en su corazón. Ahora, si esa necesidad de fingir ha empezado en su corazón, cuidado, porque eso no es el Evangelio. No estamos aquí para fingir. Dios está haciendo una obra realmente en nuestro corazón. Dios realmente está transformando nuestra vida. Amén. Otra cuestión que vemos aquí es cuando los débiles no encuentran ayuda dentro de la iglesia
o en mi propia vida. Esa persona que ha pecado, esa persona que ha caído, yo estoy todo el tiempo, no, porque sos un pecador, porque viste, y porque sos esto y sos aquello. Y el caído o el que está pasando dificultad o tentación no encuentra esa ayuda. Como iglesia y personalmente estamos viviendo un falso evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Guarda, esto no es pasar por alto el pecado, ¿no? Pero siempre les dije, la vara y el cayado, la ley y la gracia tienen que estar todo el tiempo en equilibrio en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Otra cualidad que vemos en una cultura equivocada es cuando se juzga más de lo que se ama. Por eso dijo, vara y callado, equilibrado. Amén. Ya cuando hay más palo que gracia, que amor, tenemos que observar, analizar nuestro corazón, analizar la iglesia y ver si realmente el evangelio es el evangelio de gracia que el Señor nos ha enseñado. Amén. Consideremos estas cosas. Obviamente, como les dije, no es que pasamos por alto el pecado y hacemos que no, está la vara, está la corrección, pero también está la gracia. El evangelio no solo debe estar en el púlpito, el Señor también ¿qué? Debe sentirse en el ambiente de la iglesia. Amén. Todo esto que estamos hablando no solamente es el reflejo del pastor o el líder o el que está delante o los que sirven, sino que la iglesia debe manifestar esta gracia. La iglesia debe mostrar la vara y el cayado del Señor. Amén. ¿Usted abraza al que viene o al que no vino por mucho tiempo? ¿O le dice, che, ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? Estuviste pecando, ¿no? ¿Dónde anduviste, pecador? ¿Ah? Y capaz que se había enfermado, capaz, qué sé yo. Entonces, algo que me corrige mi esposa es siempre, pregunta primero cómo está. Y eso se los dejo a ustedes también. Antes de dar palo, antes de matar, antes de suponer, pregunte primero, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y cuando la persona hable, podamos corregir o actuar con gracia. Amén. Decirle a que tenés, no supongas nada. No supongas nada. Y ¿sabe lo peor que tenemos muchas veces? Es actuar por suposición. Yo supongo que no vino porque fue el partido de Argentina, entonces se ha quedado viendo el partido de Argentina y ya suponemos. Y ahí pecamos. Miren, la suposición es un engaño en nuestra mente porque no está comprobado. Y estamos pensando mal del hermano y estoy mintiendo en mi corazón y creyéndome una mentira. Así que es un doble pecado. Amén. Así que dejen de suponer, dejen de hacerse la película y pregunten. Primero. Amén. Mira, ¿cuántos caen en la suposición? A ver, yo caigo. A ver. Seamos sinceros, estamos entre hermanos. Amén. Muchos caemos en eso. Ahora, Romanos capítulo 15, versículo 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios sea glorificado. Amén. No, es que vos viste, vienen, ¿no? Los jóvenes, los hermanos, no viste cómo se porta aquel. Y yo lo primero que le digo es, recuerda cuánta misericordia tuvo el Señor con tu vida. Cuánta paciencia, cuántos años te tuvo paciencia. ¿Y vos no podés tener paciencia con tu hermano? Amén. Cuando los vengan a criticar o cuando vengan a traer un chisme, díganle eso. Se los animo a decirles cuánta paciencia te tuvo el Señor. Cuántos años te aguantó el Señor. Cuánto tiempo te esperó el Señor. Y vos no podés tener paciencia con tu hermano. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ahora, Cristo nos recibió con misericordia. Y eso tiene que pasar en la iglesia. Amén. Sin obviar la corrección. Ojo, porque tiene que estar. Porque Dios dice que Dios corrige al que ama y azota al que toma por hijo. Así que, amén.
La corrección también, porque es amor. Ahora, por eso la iglesia debe reflejar paciencia, restauración, compasión, gracia y verdad en amor. Amén. Punto 3. Algo que le estaba pasando justamente a Pedro. El temor al hombre destruye la libertad del evangelio. La Biblia dice que Pedro actuó con miedo. ¿Se acuerdan? Gálatas capítulo 2, versículo 12. Pero después, cuando llegaron unos amigos de Jacobo, amén, judíos conversos, Pedro no quiso comer más con los gentiles por temor a la crítica de estos que insistían en la necesidad de la circuncisión. El temor al hombre sigue siendo uno de los mayores enemigos de la iglesia. Amén. ¿Sabe por qué? Analizaba el otro día en un contexto y pensaba desde el Génesis, porque siempre me voy al Génesis, trato de entender todo desde ahí. La palabra, ¿se acuerdan dónde estaba Adán y Eva? ¿Dónde estaban? En el Edén. La traducción de la palabra Edén significa placer. Amén. Quiere decir que ellos estaban en el Edén en una plenitud de gozo y placer, no necesitaban absolutamente nada. Y lo primero que reciben ellos como consecuencia del pecado es el rechazo de Dios, porque los echa ¿de dónde? Del Edén. Y justamente es una de las luchas más grandes que tiene todo ser humano, y es el temor al rechazo. El temor a no ser aceptado, el temor a no ser querido, el temor a no ser valorado, el temor. Amén. Desde ahí hasta hoy seguimos repitiendo el mismo patrón del temor al rechazo que hemos recibido por consecuencia del pecado. Amén. Y este temor al rechazo muchas veces nos hace caer y hacer muchas cosas pecaminosas, porque por temor a no perder el amor de mis hijos, permito el pecado, no corrijo. Por temor a no perder el amor de mi esposo, permito que siga haciendo esto y aquello y aquello y aquello. ¿Se da cuenta? El temor. Decirle a que tenés cuidado con el temor. Amén. Así que las madres, si tienen que corregir a sus hijos y darle varillazo, déle varillazo. No tema, no es que me va a dejar que te deje de hablar un mes, una semana. Tarde o temprano va a tener hambre, te va a tener que volver a hablar. Va a necesitar una media, un calzón, va a volver a hablarte. Amén. Así que mantenete firme en la verdad de Dios, sin temor al hombre, sin temor al rechazo de los hijos, porque Dios nos da autoridad en su palabra. Amén. Proverbios capítulo 29, versículo 25. ¿Qué dice? Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Amén. No, yo tengo temor a que mis hijos me fallen, a que mi esposo me falle. Bueno, listo. ¿Vas a acceder o vas a acceder a todo lo que esa persona te pida por temor a que esa persona no se vaya de tu lado? Y ahí estás teniendo temor ¿a quién? A la gente. Y eso es peligroso. Pero el que confía en el Señor, ¿qué dice? Va a alcanzar seguridad. ¿De qué lado estamos? ¿Del temor o de la seguridad del Señor? ¿Cómo? Dígame usted, yo era una persona, hace un par de años el Señor me sanó a las patadas, celosa, insegura en mi corazón. Hasta que antes de casarnos, Erika tenía que hacer roster en Jujuy. Imagínense, no la veía por 15 días, rodeada de mineros hombres. O te curás o te curás. ¿Me entienden o no? O te curás o te curás. Y ahí el Señor me sanó del temor. Amén. De la inseguridad del corazón. Y empecé a confiar en Dios. Señor, ya está, me entregué al Señor, le dije, bueno, Señor, confío en vos, ella dará cuentas a Dios. Y empecé a confiar en el Señor. Y fue libre, gracias a Dios, de ese temor.
Amén. Así que tengamos cuidado. Yo le hablo desde el corazón, desde lo que Dios va haciendo en mi vida, de la transformación que Dios va haciendo aún en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. No le demos lugar al temor. Muchas veces callamos por miedo, fingimos espiritualidad por miedo dentro del no, que me van a disciplinar, ¿cómo voy a decir que pequé? No, tenés que decirlo porque tu pecado nos afecta a todos. Tenés que decirlo, no finjas espiritualidad. Buscamos aprobación, evitamos confrontar el pecado por miedo también. No, ¿qué va a decir? Se va a ir, no me importa, se va a la iglesia. Yo le voy a tener que decir lo que la palabra de Dios dice. Amén. Igual que los padres, confronten a sus hijos con el pecado. Sus hijos no son santos, son pecadores, como todos nosotros. Amén. Que estamos luchando por santificarnos con la ayuda del Espíritu. Debemos confrontar. No tengamos miedo, no tengamos temor, porque eso es temor. Amén. Actuamos diferente según quien nos observa. Una cosa somos en la iglesia, con los amigos somos otro, en la cancha somos otro, en el trabajo somos otro, listo. Estás actuando con temor a los hombres y tenés una personalidad camaleónica, le digo yo. ¿Sí? Cambia de color según la ocasión, según las personas que te rodean, son tus charlas, son tus palabras, es tu vocabulario, es tu forma de ser. Y eso es hipocresía. No estamos siendo íntegros delante del Señor. Y eso es vivir un falso evangelio. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, seguimos. Esto nos enseña que nadie está exento de luchar contra la aprobación humana. Como se lo dije, todos estamos en esa lucha. Consecuencias del temor al hombre, produce hipocresía. Una persona deja de ser genuina, ¿sí? Y generalmente cuando viven esta hipocresía, son una cosa en cada lugar, la persona entra en una crisis de identidad. Yo me acuerdo haber hablado con un chico que después terminó suicidándose, y una de las charlas que tuve con ese muchacho fue, no sé quién soy. No sé quién soy. Todavía tengo ya casi 40 años y no sé quién soy. Y eso a mí me pegó porque era una persona que conocía al Señor, una persona que había vivido una vida dentro de la iglesia y había llegado a tal edad sin saber quién era. Amén. ¿Y por qué había caído en esta duda o en esta ambivalencia? Porque nunca fue íntegro. Y la integridad y la falta de integridad y la hipocresía nos lleva a este desequilibrio emocional de identidad, de no saber quiénes somos al final. ¿Me está entendiendo? Sé que tenés que definirte. Tenés que definirte. ¿De qué lado vas a estar? ¿Quién sos? ¿O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo, como dice Juan? No hay muchas vueltas, porque esa ambivalencia te va a terminar volviendo loco y en una crisis de identidad fuerte, de la que pueden pasar muchos años y no salir de ese lugar. ¿Me está entendiendo? O sea que definir nuestra vida cristiana es importante o no. Primero para la gloria de Dios y después para nuestra salud mental. Definir que soy un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios. Amén. Son consecuencias del temor a los hombres. Otra consecuencia es arrastrar a otros. Bernabé también fue influenciado, ¿se acuerdan? Llegó, besó Pedro, pero después también eso contagió a Bernabé. Y dice, nuestros temores afectan a quienes nos rodean. Así que tenga mucho cuidado. Porque de la forma en la que usted vive, las inseguridades que usted tiene, sus hijos la están. Sus hermanos más chicos los están, los hermanos de la iglesia los están y van a imitar sus mismos temores y van a hablar igual que usted. Así que tenga mucho cuidado de influenciar de mala manera. Amén. Otra consecuencia que vemos aquí es la distorsión del evangelio. Pedro estaba comunicando que Cristo no era suficiente. Porque decía, hay que circuncidarse, hay que respetar, no hay que comer esto ni aquello, hay que celebrar esto y aquello, imponiendo reglas, normas culturales y establecidas solo para el pueblo de Israel. Y estaba diciendo de alguna manera, Cristo no es suficiente. Cuando Cristo es
Y esto tiene que estar seguro. Amén. Cristo es suficiente. Cristo es completamente suficiente. ¿Por qué? El Evangelio declara que Jesús es suficiente para salvar completamente al pecador. Miren estos versículos, me encanta. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Vamos a leerlo. Dice, léalo conmigo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Versículo 10. De modo que ustedes, ahí, mira lo que tenés al lado. Ustedes, a vos también te habla decir. A vos también te habla. Amén. Ustedes, nosotros, amén. Ustedes, ¿qué dicen? También están completos mediante la unión ¿con quién? Amén. Eso quiere decir que si nosotros estamos en comunión con Dios y oramos y buscamos al Señor, estamos en comunión en su palabra, nos congregamos, buscamos tener una vida recta delante del Señor, estamos en esa comunión porque lo único que rompe la comunión es el pecado. Amén. O sea que estamos en santidad buscando al Señor, no, como dice Juan, el Señor, Juan dice que podemos pecar, pero no practicar el pecado. Amén. No tener un pecado recurrente. Amén. Del cual no nos arrepentimos. Amén. El cristiano puede pecar. Y no es que estoy dando bandera ni licencia para pecar, pero estoy diciendo un enojo, una ira, algo puede pasar, porque todavía estamos en este cuerpo carnal. Luchamos con nuestras tentaciones, con nuestros cuerpos, con nuestros impulsos y deseos. Amén. Pero no practicar este pecado. Y lo importante y glorioso que dice acá en Colosenses el apóstol Pablo es que nosotros estamos completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Nosotros estamos completos, como estuvimos en ¿dónde? ¿Qué le dije al principio en Génesis? En el Edén. Amén. Adán y Eva estaban, ¿cómo estaban en el Edén? Completos, no tenían necesidad. Amén. Cuando salieron del Edén, estaban como y vino a nuestra vida para darnos completitud. Amén. Para llenar y satisfacer, para que nosotros en Cristo no tengamos necesidad de nada que el mundo nos pueda ofrecer. Amén. ¿Me va entendiendo? Es glorioso. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mire, mediante su divino poder, hablando de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida. No es que me falta paz. Señor, dame paciencia. ¿Quién ora así? Señor, dame, no sé, ¿qué le pido al Señor? ¿Cómo estará el Señor? A veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo? Amén. Deje de pedir lo que usted ya tiene. Dice su palabra que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y al estar el Espíritu Santo está todo el fruto del Espíritu. En nuestras vidas hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Pero ¿qué necesito? Lo que decía el versículo anterior. Estar en comunión con Cristo. Porque si no tengo comunión con Cristo, no se va a manifestar la nueva naturaleza de Dios en nuestras vidas. Amén. Necesitamos la comunión con Cristo. Un cristiano que no ora es un cristiano carnal. Sí, un mexicano. Cristianos mexicanos, vamos a decir. No es que le tenga bronca a los mexicanos ni nada por el estilo. No se trata de nada futbolístico, digamos. Amén. Amén. Un cristiano que no ora es un cristiano que no va a poder manifestar a Cristo en su vida. No va a poder tener paciencia, gozo, alegría, anda así, deprimido, cansado, triste, preocupado, afanado. Ay, ¿quién va a querer ser cristiano viéndolo así? Acuérdense que la palabra nos habla de que nosotros los creyentes adornamos el Evangelio. Amén. ¿Usted está adornando el Evangelio con su vida? La gente puede ver su vida y decir, yo quiero ser cristiano porque mira el gozo que tiene, loco, le pasa esto, aquello, y mira, y sigue firme. Se le muere esto, se le acaba, se le rompe, y sigue contento, y sigue alegre, y sigue dando gracias al Señor. ¿Cuándo se va a poner mal este? Yo quiero lo que Él quiere.
Amén. Eso es adornar el Evangelio, es mostrar un carácter y a Cristo que nos gobierna y que se manifiesta en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Dios, decirle que tenés todo lo necesario. Amén. ¿Qué te está faltando si no se manifiesta? Comunión. Comunión. Lo más importante, comunión. Amén. Ahora, el mundo dice, necesitas demostrar valor, necesitas aparentar, necesitas ganarte aceptación, ¿o no? Todo el mundo nos dice, tenés que usar tal marca de zapatillas, tenés que vestirte así, tenés que hablar así, tenés que cortarte el pelo así. Como que el mundo constantemente está generando necesidades. Y eso es algo que tengo en contra del marketing, ¿no? Porque el marketing, ¿qué busca hacer? Generar necesidades. Amén. Generar necesidades. Y estamos en un mundo de consumismo que todo el tiempo nos están generando necesidades. Pasa la propaganda de Kofler y termino corriendo al kiosco a buscar un chocolate. Porque generó una necesidad que no estaba. ¿Se entiende? Amén. Este mundo perverso, caído, todo el tiempo está generando necesidades en nuestro corazón. Y esa necesidad genera insatisfacción. Porque me dice, yo quiero eso, pero no lo tengo. Y viene el auto y te muestra el último auto Nissan. Ay, cómo me gustaría, te voy a pirarle la que tengo acá. Mira el 12 acá, y no lo puedo sacar todavía. Y falta la batería y aquello. Entonces, al generar la insatisfacción del corazón, no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces salgo afuera y veo una chica linda. El diablo trabaja en la insatisfacción. Mirá la bruja que tengo acá. Mira, ay Señor. Se va después tu esposa de tu casa porque vos no la cuidaste, no la valoraste y te das cuenta realmente el valor que tenía esa mujer a tu lado. Amén. Porque nos dejamos engañar por Satanás y la insatisfacción que sembró en nuestro corazón por no haber tenido comunión con Dios. Porque si hubiésemos tenido comunión con Dios, estaríamos completos. ¿Me va entendiendo? ¿Alguien se siente identificado en esta noche? Todos. Este mundo viene a generar insatisfacción en el corazón. Y si no tenemos comunión con Dios, vamos a caer, a volver a caer, a volver a caer, a volver a caer, a volver a caer, hasta que no estés satisfecho en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pero el Evangelio, ¿qué nos dice? En Cristo están completos. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, pues mediante esa única ofrenda, hablando de Cristo, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Quiénes son nosotros? A nosotros. Amén. Mediante ese sacrificio, Dios perfeccionó para siempre a los santos. Amén. ¿Cuántos de ustedes dicen, gracias Señor? Porque no es por mi fuerza de voluntad, ni por mi disciplina, ni por cuántos versículos leo. Porque si yo ya lo hago, no, tengo que leer 4 versículos, si no me siento carnal. Si usted lo hace así, yo tengo que orar 3 horas, porque si no oro 2 horas y media ya me siento... Y lo hace así como una regla estricta para cumplir o para mostrar o para... Listo, usted no está viviendo el verdadero evangelio. Porque la oración, la lectura de la palabra no es para nosotros algo pesado, sino es un placer y una satisfacción y una necesidad. Amén. ¿Es para vos una necesidad orar? ¿Es para vos una necesidad leer su palabra? ¿Es para vos una necesidad estar en la casa del Señor? Amén. Entonces estás caminando por el verdadero evangelio. Cuando eso se vuelve una carga, hemos caído en un falso evangelio. Ahora, la cruz fue suficiente, la sangre de Cristo fue suficiente, la gracia de Dios es suficiente. No necesitamos agregar legalismo, tradiciones humanas, perfeccionismo religioso, apariencias espirituales. Cristo, basta.
Amén. Él es suficiente. No necesitamos circuncidarnos. Hay una corriente, raíces hebreas, que dice que si no nos circuncidamos no somos parte del pueblo del Señor. No, Cristo es suficiente. Están volviendo de vuelta a la ley cuando el Señor a través de Cristo nos ha mostrado realmente cuál es la plenitud del Evangelio, y es la fe en Cristo. Amén. Gracias, Señor. La cultura del Evangelio trae descanso a los cansados. ¿Estamos bien de hora? Bueno, ya voy cerrando. Amén. No se preocupe que hoy no juega Argentina, ya jugó temprano. Ha ganado, así que no puede estar triste, ¿sí? Tiene que estar contento. Vamos a este punto. Una cultura del Evangelio trae descanso a los cansados. Vivimos en un mundo lleno, y esto es verdad, de presión para rendir, presión para encajar, presión para aparentar, presión para demostrar valor. Pero Jesús ofrece descanso. ¿Amén? ¿Se acuerda de ese versículo en Mateo 11? Se lo puedes poner, 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Versículos 29 y 30. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Volvé anterior. Si no soy humilde, no encuentro descanso. Amén. O sea que los orgullosos encuentran descanso, los altivos encuentran descanso, los autosuficientes encuentran descanso. No encuentran descanso, porque quieren tener el control de todas las cosas. Amén. Así que cuando usted está entrando en la ansiedad, porque quiere controlar todo y no se le escapa de la mano, bueno, recuerde esto: tiene que ser humilde. Humilde es reconocer que necesita ¿a quién? A Dios en mi vida, y encontrarán descanso para el alma. Versículo 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén. En Cristo es liviana. La iglesia debería ser un lugar donde el pecador encuentre esperanza, el herido encuentre restauración, el débil encuentre ayuda, el cansado encuentre descanso en Cristo. No una comunidad basada en apariencia, sino ¿en qué? En gracia. Yo les digo a ustedes, a veces me preocupa y digo: Señor, si viene hoy a buscarnos, ¿cuántos realmente somos genuinos delante de Dios? ¿Cuántos nos iríamos con el Señor? Dios, se queda en la mitad de la iglesia. Pase, no es por una presión, no estoy suponiendo acá. La palabra dice: por sus frutos lo conoceréis. O sea, yo estoy aplicando la palabra, y el fruto a veces, ay Dios, está complicado, pero tengo fe que el Señor está obrando. Tengo fe que Dios va cambiando, que Dios está transformando. Amén. Amén. Ahora, la solución es volver ¿a quién? A mirar a Cristo. Pablo confronta a Pedro porque el centro debía volver a Cristo, no a la tradición, como dijimos. Cada vez que la iglesia se centra en hombres, tradiciones, orgullo, reputación, estructuras humanas, pierde la claridad del Evangelio. ¿Sí? Cuando una iglesia quiere estructurarse humanamente, sin tener en cuenta obviamente la palabra del Señor, pierde esta claridad. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia la perfección y perfecciona, nuestra fe. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la mirada en Jesús, en Cristo. Eso es volver al Evangelio, poner la mirada en Cristo. Necesito a Cristo en mi vida, no puedo hacer nada sin Cristo. Necesito orar, necesito su palabra, necesito estar en la iglesia, necesito la comunión con mis hermanos. No puedo sin Cristo. Amén. ¿Alguien está entendiendo eso en esta noche? Amén. Eso es el Evangelio. Ahora, una solución no es más apariencia, más religión externa, más orgullo espiritual. No, la solución siempre va a ser volver ¿a dónde? Nuevamente a Cristo. Ahora, terminando en esto, nos preguntamos en esta noche, preguntas para reflexionar. 1, ¿estoy dependiendo verdaderamente de Cristo o de mí mismo?
Eso lo van a decir sus frutos. Amén. Si hay aflicción, cansancio, ansiedad, depresión, muy probablemente está dependiendo ¿de quién? De usted mismo. Porque nosotros somos limitados, pero Dios no tiene límites. ¡Wow! Yo les pregunto, ¿ustedes quieren seguir confiando en lo que usted puede o lo que Dios puede hacer? Amén. ¿Mi conducta refleja el evangelio que predicó? Pregúntese. La forma de vivir, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de trabajar, refleja la rectitud, la justicia, el amor, la misericordia, la gracia. Amén. Nuestra iglesia, y este es más, nos involucra a todos, refleja una cultura de gracia y aceptación en Cristo. La gente cuando llega a cada una de las iglesias, porque hay varias iglesias acá hoy, puede sentir el amor del Señor, puede sentir el abrazo de un hermano que te recibe con amor, con misericordia. Vamos a estar orando por vos, vení, sé parte, no te quedes solo, sentate con nosotros. Puedes sentir que Dios está aquí, amén, y ver nuestras vidas y no llegar a la iglesia y decir, no te hablé con él porque no sabe lo que es. Siempre está la hermana o el hermano, ¿sí? Que tiene el diario chiquito, parece, ¿no? Y sabe todo de todos y no te juntes con este es peligroso, guarda, este chamullero, este aquel, llego a la iglesia y ¿dónde estoy? Ojo, amén. Por eso pregunto, ¿la iglesia está reflejando? Amén. ¿Está reflejando la cultura de gracia? Amén. ¿Estoy viviendo en la libertad del evangelio o en la presión de aparentar? Y eso ya es muy personal. ¿Realmente estoy viviendo el evangelio en mi vida o solamente estoy mostrando ser cristiano porque es un lugar donde me siento bien, donde vengo a escuchar las palabras y se calma mi alma, pero salgo afuera y sigo haciendo lo mismo, en mi casa sigo siendo la misma persona, sigo pensando igual, sigo actuando igual, no hay transformación, no hay frutos en mi vida y vengo acá y soy el hermano? ¿Realmente hay en nosotros esa integridad y no solo apariencia? Amén. Pregúntese, ¿qué clase de evangelio vivimos? Conclusión final. No es fácil vivir conforme al evangelio, como dijimos al principio. Amén. Pero el evangelio implica, ¿morir a quién? Al orgullo, abandonar la autosuficiencia, dejar el temor al hombre, depender completamente de Cristo. Pero sí es posible. Decí conmigo, no es fácil, pero sí es posible. ¿Teniendo qué? Comunión con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo sigue siendo suficiente. Cristo, dígalo conmigo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Ahora, porque el Espíritu Santo transforma corazones, por eso es posible. Amén. Porque el Evangelio sigue teniendo poder. Lo dijo Pablo y lo decimos nosotros. El Evangelio, dice en Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia, hablando del Evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Tenemos un evangelio de poder, predicamos un evangelio de poder y tenemos que vivir un evangelio de poder.